Hemos aprendido de Nehemías, ¿verdad? Nos ha enseñado que el Señor quiere bendecirnos no solamente con su salvación, con la fortaleza espiritual, sino que quiere que nuestra vida sea integral en Él, ¿cierto? Nuestra casa, nuestro estudio, nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestro empleo. Todo sea una vivencia en Cristo. Eso nos enseña Nehemías, ¿verdad? Todo ha sido muy bonito, ¿cierto? Hemos visto los cuervos, como el Señor le hacía entender a Nehemías que los cuervos no pueden hacerle nada si él va en Dios, empoderado en Dios, ¿cierto? Hemos visto cómo se instauró nuevamente la alabanza en el pueblo, ¿cierto? En el templo. Hemos visto cómo está restaurando Jerusalén allá en Nehemías y cómo eso aplica para nuestras vidas hoy, ¿cierto? El empezar a aparejar nuestra vida espiritual y nuestra vida circulante al Espíritu, que es nuestra vida material, financiera, familiar, en Dios, en Cristo. Bonito, ¿cierto? Hoy vamos a ver algo que es un poco chocante a nuestra vida, porque todo lo que Dios da requiere... ¿Ustedes sabían eso? Dios nos bendice a plenitud, pero tiene un costo nuestro. ¿El costo cómo se llama? Obediencia. Se llama obediencia. Dios lo único que nos pide a nosotros, ¿qué es? Obediencia. ¿Obedecer a qué? A su palabra. No lo que diga un pastor, no lo que diga una iglesia, una doctrina, a lo que dice ¿qué? Su palabra, mi hermano. ¿Sí? La obediencia es a su palabra. Entonces, hoy para finalizar Nehemías, este capítulo de 9 al 13, vamos a ver la obediencia de Dios. La obediencia hacia Dios, perdón. Y cómo esta obediencia a Dios radica en lo que dice el título del informativo, el tener los ojos puestos en Cristo. ¿Por qué? Imagínense a Nehemías. Nehemías ya había cumplido 12 años de estar en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo le dijo él al rey Artajerjes que iba a estar en Jerusalén reconstruyendo los muros? 6 meses. ¿Cuánto llevaba? 12 años. Artajerjes ya lo había nombrado gobernador. Dijo, hermano, ¿te fue bien también allá? Me pareció chévere como reconstruiste la ciudad, vas a ser gobernador para que sigas dirigiendo ese pueblo. Tal vez en el trabajo de Nehemías, en la reconstrucción de los muros, él entablar una relación comercial y bueno, todo lo que hizo estaba dando más dividendos al Artajerjes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no era así? Cuando un cristiano, hablemoslo, es prosperado financieramente, ¿no se beneficia a toda una comunidad? Da más impuestos, ¿cierto? Puede ayudar a otra gente, ¿no se beneficia? Entonces yo imagino, esto no lo dice la palabra, pero fue tal la eficiencia del liderazgo de Nehemías en Jerusalén que estaba produciendo tan buenos dividendos que Artajerjes estaba contento y lo nombró gobernador. Duró 12 años gobernando en este periodo. Y entonces, en este tiempo sucedieron muchas cosas. Fueron 12 años en donde el templo estaba funcionando como un relojito. La gente estaba funcionando como un relojito, todo estaba perfecto. ¿Sí? Pero resulta que Artajerjes llamó a descargos a Nehemías. ¿Lo llamó? Nehemías, te necesito. ¿No has venido desde que te fuiste de mañanita? Sería de la misma. Y lo llamó. Era una canción, ¿no? ¿No la captaron? Mejor. Lo llamó a rendir cuentas. Entonces, un vallenato, ¿no? Bueno, lo llamó a rendir cuentas. ¿Sí? Y se fue Nehemías a Jerusalén. A Babilonia. Vamos a ubicarnos entonces en el capítulo 9. Y entramos en materia, ¿vale? Te fuiste de mañanita. Yo creo que viajaba temprano, ¿no? De madrugada. 9. El capítulo 9, todo el capítulo 9, tiene varios textos interesantes. Vamos a ver el 9:34. Ya los finales. Yo imagino que lo han leído, ¿cierto? Hemos hecho la tarea, ¿cierto? Capítulo 34, versículo 34 dice: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tu testimonio con los que amonestabas. ¿Entendimos algo? Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras.
36. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos de la tierra que dice a nuestros padres, para que comience su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. El capítulo 9 vuelve y juega la película. Todos los judíos entraron en arrepentimiento de sus pecados, reconociendo que lo que habían leído en el capítulo anterior de la ley y el castigo que tenían de ser siervos de Babilonia y no siervos directos del Dios Altísimo, sino a través de un rey pagano, era causa de su pecado. ¿Sí lo que dicen? Que no le daban lo que correspondía. ¿Sí lo leyeron en el 34? No estaban cumpliendo con la ley, no estaban cumpliendo con los mandatos, había llegado la cautividad y eran presos, esclavos de Babilonia. El capítulo 9, ¿de qué trata? Sigue el arrepentimiento, el reconocimiento de que por su pecado están pasando la situación que está pasando, el oprobio. Vuelve y juega, lo vimos al final de la vez pasada. El capítulo 8 y 9 se relacionan en ese sentido. Si tú estás pasando por oprobio y por una situación difícil en tu vida, tal vez es a causa de ¿qué? Del pecado. No lo llames prueba, no lo llames desierto. Tal vez sí, puede ser una prueba, puede ser un desierto. Pero probablemente, y lo más seguro es que ¿qué? Sea por el pecado. El Señor puede permitir que venga una prueba, como lo hizo con Job, de parte del enemigo, que es el que ejecuta ese tipo de obras, permitido por Dios, ojo, tengamos eso siempre en cuenta, para hacernos ver que tal vez estamos pecando, ¿no? A veces el Señor permite pruebas y circunstancias en nuestra vida para fortalecer nuestro carácter. Este fue como el resumen de la última parte del domingo pasado, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si estás pasando por una prueba, tribulación, desierto, como lo quieras llamar, pídele al Señor que te muestre. ¿Es a causa de un pecado tuyo o es a causa de tu carácter? O sea, no es que tu carácter esté mal, sino que Dios quiere fortalecer tu carácter, tal vez mudarlo, cambiarlo, llevarte a un nuevo nivel espiritual con Él, de relación, a un nuevo nivel financiero, familiar. ¿Amén? Aquí ellos entraron en conocimiento y dijeron, estamos en este oprobio porque pecamos contra ti, dejamos de ofrendarte, dejamos de no sé qué, de bendecirte, y ahora todos nuestros impuestos van a un pagano, y no para nuestra nación. Eso estaban diciendo todo el capítulo, el resumen así a grosso modo. ¿Amén? Entonces viene el capítulo 10. Capítulo 10 es bien interesante. El capítulo 10. 10:31. Estamos saltando harto, ¿no? O leemos todos los que firmaron el pacto. Bueno, el capítulo 10 tiene que ver con que, bueno, ya nos dimos cuenta de que tenemos que arrepentirnos porque estamos incumpliendo tu ley. Conocimos a Cristo, el Espíritu Santo nos dio convicción de pecado, ¿cierto? Ahora el Señor nos dice, hagamos un pacto, y nos da el pan y el vino. Ese es el pacto que nos dio Jesucristo, ¿cierto? Nosotros firmamos ese pacto cada vez que comemos del pan y bebemos la copa. Ratificamos de que Él es nuestro Rey, de que Él murió por nosotros, que derramó su sangre, que se molió su cuerpo a causa de mi pecado, y que yo hoy creo en Él, lo acepto y empiezo a vivir para Él. Eso es como un resumen de lo que es el pan y la copa. Entro en su pacto. ¿Lo entendimos? Aquí los judíos en el capítulo 10 lo que van a hacer es ratificar el pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí a través de la ley. Y van a firmar una cantidad de personas. Todos que ustedes ven allá, Nehemías, Seraías, Azarías, Jeremías, hasta Baana, que es el último nombre en el capítulo, en el versículo 27, firmaron la certificación de que yo creo en ti, ratifico el pacto y voy a cumplir tu ley. Eso es lo que tú haces en la cena. Señor, yo voy a ser justo otra vez, voy a ser santo, no voy a pecar, voy a guardar tus mandamientos, voy a caminar en tu voluntad. Ellos lo estaban haciendo en este punto. ¿Por qué? Para que la promesa de bendición a la nación volviera a darse. ¿Me entiendes? ¿Tú para qué recibes el pacto de Cristo? Para que la comunión con Dios, la provisión de su pacto, no solo salvífico, sino de guardarte, de guardar tu techo, tu sustento y tu abrigo, sea cumplido. Por eso de pronto hay cristianos en oprobio, o sea, cristianos desvalidos, o siempre enfermos, o siempre en crisis financiera, o siempre en... No es porque sea su cruz. A veces nos equivocamos y creemos que la cruz
es la pobreza, la enfermedad, o el oprobio, el que todos me traten mal por ser cristiano. No, esa no es la cruz. ¿Recuerda que hablamos de eso? ¿Sí? ¿Alguna vez lo hablamos? ¿Cuál es la cruz? ¿Cuál es la cruz? Dos cosas. Primero, saber que yo soy un pecador y que estoy a la puerta de pecar, que si no estoy fortalecido en el Espíritu Santo puedo caer en pecado. Y la otra parte de la cruz es testificar de Cristo. Cuando peco, ¿testifico de Cristo? Sí. ¿No? Cuando peco, ¿yo testifico de Cristo? Sí. Doy mal testimonio y evito que muchos lleguen a Cristo por mi testimonio. Estoy testimoniando mal, ¿verdad? Pero cuando me guardo, testifico como es correcto. Entonces la cruz es testificar de Cristo y saber que soy un pecador y que en cualquier momento puedo caer. Bueno, listo. Seguimos entonces con Nehemías 10. Cuando tú firmas ese pacto, tú empiezas a conocer a Dios de una manera personal. Ya no es el Cristo crucificado de la Iglesia Católica, sino es el Cristo que en un símbolo del pan y el vino tú estás recibiendo dentro de ti. O si ese pan, si es una mogolla o un croissant, te lo comes, ¿no empieza a ser parte de tu ADN internamente? ¿Cierto? Se funde contigo, pasa a la sangre, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Es un símbolo, ¿no? No se crean la creencia católica. Pero Cristo empieza a ser parte de tu ADN, tú lo aceptas, es tuyo y tú eres de Él, ¿sí o no? Cuando nosotros hacemos ese pacto nos empezamos a reconciliar con Dios, a ser parte de su comunión, a entender quién es Él para nosotros. La pregunta es, aquí ellos, en el capítulo 10, ellos restablecen esa relación. ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 32. Nos pusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con una tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo de los días de reposo, la luna nueva, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todos el servicio de la casa de nuestro Dios. ¿Qué tiene que ver eso? Ellos, recuerden que ¿por qué habían caído en oprobio? Porque se alejaron de la ley, la dejaron de practicar. Aquí entendieron que firmaron ese nuevo pacto y empezaban a cumplir nuevamente ¿qué? La ley. Parte de esa ley habla de ¿qué? ¿De qué habla ahorita? ¿Ese versículo que habló? ¿Perdón? No. Habla de la ofrenda. Esa parte habla de la ofrenda. El día de reposo es parte de la ley y es una parte importante. ¿Hoy tenemos día de reposo? ¿Qué dicen? ¿Tenemos día de reposo? ¿El día de reposo para qué era? Hoy tenemos día de reposo. En la iglesia cristiana se ha instituido el domingo. Cristo es nuestro reposo, o sea, todos los días son los días del Señor. Pero el domingo nos reunimos como asamblea, como congregación, como iglesia. ¿Vale? Entonces, mis hermanos, del capítulo 10, el Señor empieza a tratarnos aquí de una manera más personal. Analicemos esto. Todo lo que hemos visto de Nehemías tiene que ver con la nación. De Dios hacia la nación. Dios ha permitido reconstruir los muros. Dios permitió restaurar toda la alabanza, la adoración y los sacrificios del templo. Todas las labores se restablecieron. Ahora Dios le dice, bueno, reúnanse, firmen otra vez la ley y pónganse a cuentas conmigo. El año del jubileo, ¿recuerda que lo vimos? El perdón. Y ahora les dice, acuérdense de otra parte importante que es que el sostenimiento de este templo, del templo de Jerusalén. Eso es lo que empieza en el capítulo 10. Ya Dios no va a tratar a Jerusalén como la nación, de que estoy bendiciendo y organizando y construyendo, sino la va a tratar como que, bueno, ahora sí, ya les di lo que necesitaban, respóndanme. Amén, ¿lo entendimos? Volvemos a entrelazar todo. Capítulo 9, ¿qué hizo Jesucristo? El pacto. Ahora Jesucristo nos dice, yo ya hice la obra, yo morí en la cruz, derramé mi sangre, te di el Espíritu Santo, eres salvo. Haz mi voluntad. Ahora voy a recibir de parte tuya. Yo ya te di todo. Aquí Dios, Jehová, Yahvé, había reconstruido los templos, los muros y el templo. Estaba el sacrificio otra vez, estaba la obra, estaban los levitas en el templo, estaba el sacerdocio en el templo.
Ahora, ¿qué le tocaba hacer al pueblo? Mantenerlo. ¿Qué nos toca a nosotros con respecto a Cristo? Él ya hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener nuestra relación con Él. Él ya la hizo con nosotros. Él no es el que nos tiene que... Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno entra. Somos nosotros. Él ya lo hizo. Amén. Mantener nuestra relación con Él. Él ya hizo todo en la cruz del Calvario, mi hermano. Nos sanó, nos libertó, nos dio vida eterna en Él. Nos bendijo con bendiciones en los lugares especiales. Estamos sentados a la diestra, allá con Él. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer su palabra, hacer su voluntad. Aquí les dijo a ellos, bueno, ahora sí, cumplan con la ofrenda, con esto y con lo otro. Lo interesante es que Dios es un Dios de misericordia. Mira, les dice, y el 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año una tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. ¿Cuánto? Una tercera parte del ciclo. Ellos antes tenían que dar un ciclo. Pero como el pueblo estaba hasta ahora reconstruyéndose, estaba hasta ahora la gente restaurando su comunión, ellos dijeron, vamos a darte una partica, una parte, una tercera parte de lo que te damos antes por ley, por estatuto perpetuo. Te vamos a dar hoy una parte porque el pueblo está en oprobio. Ese es un Dios de misericordia, ¿no? Por eso Dios no pide la ofrenda del 90%, bueno, no. ¿Cuánto pide? Para la ley. ¿Cuánto pide? El diezmo. Bueno, para la ley el diezmo se convertía en casi el 29% de los ingresos de un judío, ¿no? Si leemos todas las ofrendas, ¿no? Varía. Algunos dicen que el 26, otros dicen que el 36. Hablemos del 30%. Para... ¿No? ¿Sí? Entonces mira, lo que Jesucristo aquí les trae a recordación a su pueblo es que Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Permitió la instauración del templo, el sacrificio, la ofrenda y la reconstrucción de los muros. Su seguridad financiera, física, espiritual. Si tú tienes hoy seguridad financiera, física y espiritual, ¿qué tienes que empezar a hacer con Dios? Retribuirle su obra, o sea, su ofrenda. No estoy hablando solo de dinero, ¿no? El dinero es una parte importante porque aquí empieza el pueblo a hablar ¿de qué? De dinero. De restaurar la ofrenda. Ya hay levitas en el templo. ¿De qué vivían los levitas? Del diezmo. ¿Y de qué vivían los sacerdotes? Del diezmo de los levitas. Van a conocer un poquito más de la ley ahora en el Antiguo Testamento. Los levitas recibían el diezmo que eran especies, no era dinero. De ese 10%, o sea, el 100% de los levitas debía dar ¿qué? El 10% a los sacerdotes. Chévere, ¿no? ¿No sabían eso? Hoy lo aprendimos, ¿no? Entonces, ¿quién debe dar esa ofrenda? Todo el pueblo. ¿Unos o todos? Todos. ¿Por qué? Para que se sostuviera la ofrenda y el templo. ¿Quién iba a cantar? Los levitas. ¿Quiénes iban a servir? Los levitas. ¿Quiénes iban a barrer, trapear, encerrar el templo? Los levitas. Ellos, por estatuto, no podían tener propiedades. Ellos no podían tener tierra. Eran la única tribu de Israel que no se le dio heredad. Porque la heredad corrompe. ¿No sabían eso? El dinero puede corromper. El dinero ocupa a las personas. No puedo estar atendiendo el templo y labrando la tierra. Porque la tierra se labra ¿cuándo? ¿Una vez a la semana? Todos los días toca salir a quitar la hierba mala, a abonar, a verla, ¿cierto? A recoger lo que ya está maduro. Y si yo estoy en esas, ¿puedo ir a ministrar el templo? Por eso los levitas no tuvieron tierra. El Señor dijo a ustedes no, porque yo soy su heredad. Hay muchos creyentes que dicen que son los levitas de Cristo hoy, ¿cierto? En cierto sentido es cierto. Porque el Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde los yin corrompen, sino tesoros en el cielo. Tiene que ver con que aunque tengamos propiedades, casa, carro y beca, aquí en la tierra, nuestra primicia y nuestra prioridad diaria y de vida es ¿qué? Nuestra comunión con Dios. ¿Sí? No significa que no tratemos de comprar una casa, o tener una empresa, o una profesión. Significa que eso hace parte de nuestra vida integral, pero toda rendida ¿a quién? A Cristo. Porque si no, nos pasa lo que va a pasar aquí. Entonces, para esta parte del estudio en general es nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo vamos a responderle a Dios con lo que Él ya hizo? Tal vez hoy todavía tenemos muros derrumbados, ¿no?
Solo hemos nacido de nuevo tal vez hoy y estamos empezando a caminar con Cristo y estamos mal financieramente, o nuestra casa está mal, o nuestro negocio está mal, o nuestro estudio está pésimamente mal, no sabemos, ¿cierto? Pero si ya empiezo a tener comunión con Cristo, despreocúpate. Él todo tiene en el hueco de su mano. La creación está en su mano. El diablo no te va a morder si Dios no permite que te muerda. El gran ejemplo es Job. El diablo tuvo que ir a pedirle permiso al Dios de atacar a un siervo de él, Job. Hoy pasa igual, el diablo no me ataca porque sí. Él primero tuvo que pasar, o sea, bueno, él ya no tiene acceso al trono de la gracia, ya no lo tiene, ya no puede subir al cielo. Él fue echado a los aires. Pero Dios permite sus ataques para fortalecerte o para disciplinarte. Así de sencillo. Amén. Él no manda al diablo. Me dice, bueno, diablo, ve y muerdes a José Luis en el tobillo. Él no lo manda. Pero él permite que el diablo de pronto venga y muerda a José Luis. Porque necesita formar algo en el carácter de él o disciplinarlo. Con cada uno de nosotros. Amén. Listo. Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿sí? ¿Recuerdan esa frase? Ese texto bíblico. Bien, mi hermano. Entonces, primero, el capítulo 10, voy a resumirlo en varios puntos. El primero. Hay algo interesante aquí. Y lo que pasó, ¿por qué tú empiezas a romper comunión con Dios? ¿Por qué se empieza a quebrantar la comunión con Dios? ¿Qué es lo primero que causa el rompimiento de la comunión con Dios? Es el pecado, pero ¿qué pecado? Fornicación, adulterio, el vicio. ¿Qué necesita una persona para fornicar o adulterar? ¿Qué niega? No, la tentación siempre está ahí. No, a ver, vamos a ver. Cuando yo dejo de tener comunión con Dios y la palabra, tengo más tendencia al pecado. Pero ¿qué es lo que necesito primero para pecar? Unirme en un yugo desigual, mis hermanos. El principal pecado que cometió Israel durante toda su historia, hasta el día de hoy, es yugo desigual. Por eso vemos lo que hablamos hoy en la teología, por qué Dios a veces le decía, Jehová Dios, Yahvé, le decía al pueblo, vayan y destruyan esa nación y acaben hasta con el nido de la perra, maten hasta el ganado, maten a los bebés. ¿Por qué decía eso? Porque era un pueblo cuya tendencia estaba a Israel de contaminarse con ellos y tomar su idolatría, su paganismo y destruir la ley o hacer la ley como ellos querían y no como Dios la mandaba. Mi hermano, tú pecas porque estás en un yugo desigual. ¿No saben eso? En la universidad tú estás con amigos que fuman, que toman, que rumbean y tú eres creyente, juicioso. Tú estás tan rodeado con ellos que un día en donde terminas, si caes en la tentación y pierdes comunión con Dios. En la taberna, de pronto no bailando, no nada, pero ya estás ahí. ¿No crees que ya empezaste a perder comunión? El yugo desigual es una de las principales causas que nos hace pecar. Ellos, ¿por qué habían dejado de practicar la ley? Porque se habían unido en yugo desigual con otras naciones, y las otras naciones decían, pero llevar plata allá no, va y se quema incienso en el monte va y se quema, allá se hace un altarcito, y al dios Baal, a Acera, a Moloch, le hacemos el sacrificio. Ellos habían aprendido esas malas mañas, porque se unieron en yugo desigual. Entonces, primera cosa para que pienses hoy, ¿hay yugo desigual en tu vida hoy? ¿Te rodeas de amigos que se pueden convertir en tu yugo desigual, que te llevan a pecar? ¿En tus negocios hay yugo desigual? ¿Hay una piedra de tropiezo que está causando yugo desigual en tu vida? A veces nosotros nos asociamos o andamos con personas que son buena gente, ¿no? Ay, es buena gente, no, él es honesto, es juicioso, mire, no tome, no bebe, no sé qué. Solo le falta ser creyente. ¿Y tú crees que eso no es yugo desigual? El yugo desigual es una arma peligrosa que el enemigo usa para hacernos pecar, mi hermano. Israel hasta el día de hoy ha sido su gran problema. Y Dios desde el principio lo dijo, yugo desigual. ¿Por qué el adulterio aborrece tanto el Señor? Porque es un yugo desigual que destruye la familia y la sociedad. El yugo desigual es lo que nos lleva a pecar, mi hermano. ¿No saben eso?
Un yugo desigual te puede llegar a hacer pecar en tu trabajo, en tu negocio, porque el otro está progresando más y tú quieres verte igual que él y empiezas a hacer negocios ilícitos, a robar impuestos, o bueno, no sé, en el negocio. En la universidad un yugo desigual te puede llegar a hacer, a crearte competencia, que tú quieres ser superior a, o igual a ese otro y hacer trampas en tu trabajo, en tus trabajos escritos. El yugo desigual, mi hermano. Israel viene pecando y ha pecado, y todo pecado empieza por el yugo desigual. ¿Cómo estás tú en tu casa? Si hay yugo desigual, solucionarlo. Cuando no hay salvación en nuestra casa, yo entro en relación de yugo desigual cuando acepto las condiciones del otro sobre las mías. Amén, porque podemos tener la pareja salva, ¿no? En el caso de muchos hermanos de acá, que su esposo, así no se ha casado, pero toda la vida ha vivido con él, 24 años viviendo con él, y no se ha casado porque como no es creyente, te puede llevar a causar yugo desigual en tu relación con Dios. ¿Saben eso? ¿Qué ley prevalece? ¿La ley del yugo desigual o la ley de Dios? Entonces, mi hermano, la invitación. Si hoy tienes una relación de yugo desigual, ojo, estoy hablando con los de su casa, padres, hermanos, hijos. La ley que debe prevalecer es la tuya, la de tu palabra. No comas cuento de que, ay, es que mi papá... En mi caso, mi mamá es tan bonita, la viejita, pues es canzoncito, pero es que ya está tan viejita y con ese Alzheimer. Mi hermano, yo me la paso diciendo a mi mamá, póngase a cuentas con Dios, usted lo que necesita es salvación. No recuerde el pasado y ya, sí, mi papá la dejó hace 20 y pico años, yo ni me acuerdo, mamá. Ay, que tuvo la joyería cuando tenía plata y el apartamento, yo ya ni me acuerdo, mamá, eso no importa, no vive en el pasado. Si Dios no le solucionó eso en sus 70 y pico de años, póngase a cuentas con Dios. Ayer hablábamos con alguien, por alguien de aquí de la iglesia. Mi hermano, sanidad interior de la que hablan muchas iglesias no existe. Vamos a un proceso de sanidad interior. ¿Usted lo han visto en las iglesias? Eso no existe, mi hermano. Eso es psicología en la iglesia. La sanidad interior es que yo soy salvo por la sangre de Cristo Jesús y Él en mi caminar me santifica. Y cuando me santifica, ya no me duele que me engañaron, ya no me duele que me robaron, ya no me duele que yo hice, que maté, comí del muerto. La sanidad interior la hace el Espíritu Santo en el proceso de regeneración de mi mente, de mi alma. Amén. Entendamos eso porque son conceptos que nos hacen caer en lazo del enemigo. Entonces, yo no le predico a alguien porque tengo primero que sanarle. Hablamos con alguien de aquí de eso, ¿verdad? Es una exhortación y yo quiero que lo entendamos todos como iglesia. Yo, mi mamá, es mi mamá. Yo salí de su útero, mis hermanos, pero yo le hablo fuerte, le digo, no mamá, usted lo que necesita es relación con Dios, lea la Biblia. Y le digo, su Alzheimer es porque no lee. Si usted leyera, su cerebro se pondría otra vez a funcionar. Yo le digo, usted necesita relación con Dios, mamá. No tiene para el almuerzo, viene aquí a la casa de almuerzo, aunque siempre tiene. Solo que a veces por el Alzheimer esconde la plata y después no la encuentra. Le pasa eso a mi mamá, a la viejita que ustedes conocieron aquí. Y yo le digo, mamá, plata, salud, pues tómese la pastillita. Usted necesita relación con Dios. Usted no saca nada con estar con la salud y la atención al día y el colesterol al día e irse para el infierno. A mi mamá se lo digo, mi hermano. Y hoy te estoy exhortando. Si no le hablas claro a tu familia, ríndele cuentas a Dios cuando estés frente a Él. No permitas ver a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos allá en el infierno. Es tu culpa, ¿sabes? Porque Dios te dio a ti la luz, como ayer lo que enseñó Felipe. Ya tú tienes la luz. No permitas que la doctrina equivocada de tu familia, de que se creen de pronto salvos, porque mi mamá dice, es que yo conocí a Cristo antes que ustedes, Glenn. La crea salva y se va para el infierno, me dice mi mamá. Amén. Mi hermano, si tú eres la luz y no sazonas con tu sal la carne, ¿cómo va a ser la carne? Insípida, y va a ir al infierno. Y una carne asada sin condimento fumiscol no sabe rico. Amén. Publicidad del negocio. Amén. Me hago entender, mis hermanos. No permitas, es responsabilidad nuestra. ¿Por qué profundizo en esto? Porque el yugo desigual en nuestra casa perjudica nuestra bendición en la casa. Porque yo permito que aquel que no es inconverso, aunque se queda converso, destruye la armonía de mi hogar. ¿Me hago entender? Mira, a mi casa, a mí no me importa quién llegue. Yo tengo alabanzas creyentes o tengo un video, y ahí lo dejo. De pronto le bajo volumen, pero ahí lo dejo. No me importa quién llegue, clientes o no clientes, yo lo dejo ahí. ¿Se ofende? No es problema mío, está en mi casa.
Esa es mi ley, que es la palabra, a tiempo y a destiempo. Amén. Nosotros celebramos la iglesia hace ¿cuánto? 4 meses. Allá sigue el aviso colocado. Y la gente pasa, ay, hay una iglesia. Ahí sigo testificando. Ahí hay unos creyentes locos. Ya no nos tiran piedras, ya no nos echan basura. Chévere, ¿no? Aquí pues aparece porque es centro de la calle, ni modo. Pero allá nos la echaban cosas, porquerías ahí. Entonces, mi hermano, no permitas que la doctrina de quien sea, papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana, prevalezca la tuya. Felipe colocó que hace un comentario acerca de un personaje en Facebook, de un comentario soez. Es mi hermano. Jair Rodríguez es mi hermano. Pobre hombre, a mí me da tristeza con ese man. Está mal, ha vivido siempre mal. Hijo del diablo. Me da tristeza con él. Él fue el que habló de eso y hay peores cosas de las que habla ese muchacho. Entonces mi familia no es conversa, hermano, toda mi familia, por eso yo sigo orando por ellos. Mi hermano de Estados Unidos alguna vez caminó en iglesias cristianas y ahorita es cualquier cosa menos eso. Es budista, es zoroastro, es cualquier cosa menos eso. Yo sigo orando por ellos, no ven conmigo, pero sigo orando por ellos. La esposa de él escribía babosadas en el Facebook acerca de las predicaciones mías y todo, me tocó borrarla. Si no testificamos nosotros y no somos, por lo menos en nuestra casa, certificamos que esa firma que echamos aquí como ellos con la ley y la cumplimos, no esperes bendición en tu casa, mi hermano. Caminarás, pero vas a cojear y no vas a ver transformación porque la gente dice, es que mi Dios es más duro que el suyo porque no me ha podido convencer. Tal vez tú has sido débil en tu testificación. ¿Hago entender? Esto es para todos, mi hermano. Si yo les digo, yo soy duro, a veces me paso con mi mamá. Pero si no lo hago, mi hermano, yo no quiero que esa viejita que está pronta a rendir cuentas se vaya para el otro lado más. Para ella todavía mi abuelo, que era testigo de Jehová, está en el cielo. No lo ha entendido, mi hermano. Ay, tiene un hijo pastor. No lo ha entendido y tanto que se lo he dicho. Espíritu Santo falta ahí. Si tu familia no es creyente es porque falta una cosa, salvación, no hay Espíritu Santo. ¿De quién es la culpa? Predica a tiempo y destiempo y ruégale a Dios, ruégale a Dios. No busques sanidad interior en esa persona, busca salvación, hermano. La sanidad interior la da el Espíritu Santo. ¿No fue así contigo? ¿No venías tú en tus delitos y pecados en el lodo cenagoso y hasta que el Espíritu Santo te cacheteó y te volteó el mundo, no empezaste a sanar tu casa, tu familia, tu vida misma? ¿Dejaste el trago, el cigarrillo, las mujeres o los hombres o lo que sea? Espíritu Santo, Él es el que da la sanidad interior. Lo demás es psicología en el cristianismo. Amén. ¿Vale? Listo. Voy a adelantar que me quedé muchísimo en este punto. Dios mío, ya son las 12 y no hemos visto sino el capítulo. Uy. El yugo desigual. El día de reposo, ya lo hablamos. ¿Por qué hacemos el día de reposo? ¿Qué es el día de reposo? Es entregarle un día al Señor. Él no quiere que vengamos a la iglesia todo el domingo a estar aquí alabando y orando y testificando y dando gracias. Chévere sería, ¿no? Pues no es la realidad. La realidad es que Él quiere que compartamos un tiempo como hermanos en Cristo, lo alabemos, lo glorifiquemos, que nos ayudemos los unos a los otros, oremos los unos por los otros y tengamos relación como la vamos a tener allá en el cielo. Que nos conozcamos aquí, para que cuando estemos allá también seamos reconocidos por Él. ¿Sí? Y también para que tú descanses, ¿sabías? ¿El día del reposo fue a causa del hombre o del Señor? A causa del hombre, hermano. El Señor hizo el jubileo ¿para qué? ¿A causa de Él o a causa del hombre? Del hombre, perdonar las deudas, descansar la tierra. Entonces el domingo, yo te invito, que si es el día del Señor para ti, o sea, el día que te puedes reunir como es el caso de los que estamos aquí, trata de dedicarle al Señor y a tu familia, a descansar, trata de no hacer negocios, de trabajar el día domingo. A veces a mí me pasa, y ustedes saben que a veces me ha tocado trabajar domingos. Realmente no lo trabajo, pero estoy fuera de Bogotá y pues ni modo de venirme y volverme a ir. Me ha sucedido, no lo trabajo, pero de una u otra manera pues no estoy haciendo lo que fui llamado. Tratemos en lo posible de evitar. Mi esposa está diciendo, firme y certifique eso para que no vuelva a viajar un domingo. Me está haciendo señas. Dentro de lo que sea posible, ¿no? Trata, lucha, esfuérzate por dedicar ese día, la mañana, el pedacito de mañana al Señor y a tu familia, ¿vale? Cuando estén sentaditos hagan lo que hacían los judíos cuando celebraban la Pascua,
hablaban de la historia de Dios con su pueblo. Hablen de la predicación, comenten, hagan comentarios, ¿cómo te pareció esto? ¿Qué crees de esto? A mí me pasa esto, es la forma de conocernos. A veces nos sentamos a comer, es viendo a Harry Potter. Aprovechen esos momentos para hablar, ¿vale? Apaguen el televisor. ¿Sí? Mi esposa me acusa que no tenemos un comedor como para hacer ese tipo de cosas. Vamos a tenerlo pronto en el nombre de Cristo Jesús, ¿vale? Es por el espacio que nos hemos comprado, ¿no? Yo no sé cómo será si venimos a vivir aquí. Bueno. Entonces, mis hermanos, el día del Señor, ¿vale? Otra cosa, a veces la gente trabaja también el domingo. Yo tengo muchos conocidos que siguen trabajando, se dicen creyentes y nunca le dan un domingo al Señor. ¿Que porque es el día de mayor venta? Pues en el negocio que yo trabajo el domingo es un día que se vende, ¿no? El día de los restaurantes. Pero sus vidas andan graves, mi hermano. Se dicen cristianos y tienen una vida destrozada, destruida. Algunos de ustedes han conocido a uno de ellos que se congregaba con nosotros allí en Álamo y no entra en razón. Y estoy hablando con él esa semana y le dije, mi hermano, congrégate. Dices que te gusta esa emisora de esa nueva iglesia, de ese nuevo pastor, ve allá. No, porque es que el culto es de 9, salgo a las 11 mientras voy, no sé qué, me da la 1 de la tarde el domingo y el negocio. ¿Cuál es la prioridad de él? ¿Dios o el negocio? ¿Cómo se llama su Dios? Dinero. Sí, trabajo, ni siquiera dinero. Ni siquiera dinero. Trabajo, mi hermano. ¿Cuál es su Dios? ¿El Señor del trabajo o el trabajo? Cuando es el Señor del trabajo, es que Él prometió sustentarnos, techo y abrigo. ¿Cómo quiero que se cumpla esa promesa si no soy capaz de darle a Él 4 o 5 horas un día? ¿Sí o no? Con ellos pasó eso, ¿verdad? En Nehemías en esa época se olvidaron del templo, de sustentar al templo, de ir al templo, por estar labrando la tierra y comercializando, comprando y vendiendo. Por eso había oprobio en Israel, en Jerusalén. Por eso estaban esclavizados. Dios les dijo, búsquenme a mí que yo les doy todo. Yo soy su provisión, yo soy su maná. Me pidieron carne, les doy codorniz. Se olvidaron de todo eso. Y dijeron, nos toca con el esfuerzo de nuestro trabajo. Sí, el Señor dice que el que no trabaje, no coma. Pero si tú le dedicas el día que el Señor te pide para Él apareja el tiempo. ¿Sí o no, mi hermano Eusebio? El Señor apareja nuestra vida, mi hermano. Todo. ¿Vale? No hagas como Israel, que se olvidó del día de reposo. Perdieron el creer en la provisión del Señor. Amén. Seguimos. Eso tiene que ver con el jubileo, ¿no? Que descanse tu casa, tu familia, que descansen todos de la obra del trabajo, ¿no? Se reúnan juntas, un heladito. Cuando yo hablo así estas cosas, en la tarde me reclaman todo eso. Usted dijo que de un heladito el domingo, me figura heladito el domingo. Entonces a veces se me van las luces con lo que hablo. Eso, mi hermano, dáselo al Señor y a tu familia. Es tu iglesia primaria. Tú no sacas nada con predicar en casa vería si no lo haces con tu familia. Amén. El tercero, ¿por qué volvieron y firmaron la ley y dijeron vamos a cumplir con la provisión de la iglesia, con la ofrenda? Porque parte de la responsabilidad de nosotros como creyentes es cumplir con quien nos alimenta espiritualmente. Amén. Llámese diezmo, llámese ofrenda. Hay iglesias que lo llaman diezmo. Aquí lo llamamos ofrenda, como lo habla el Nuevo Testamento. Hay iglesias de sana doctrina que predican la Biblia y aún lo llaman diezmo. Nosotros lo llamamos ofrenda. La pregunta es, ¿el diezmo ya está abolido? ¿Qué dice? No, el diezmo no está abolido. Eso lo vamos a aprender en el discipulado que iniciamos esta mañana. El diezmo como tal, la ley de llevar los granos al templo ya está abolida, pero la ofrenda cubre más del diezmo, y eso lo vamos a aprender en la clase de finanzas. Lo vamos a aprender. Algunas iglesias siguen llamándolo diezmos porque el pueblo aún no ofrenda como debe ser, ¿no? Con liberalidad. Es un problema que tenemos los creyentes, porque no vemos la ley. Amén. Entonces algunas iglesias lo siguen llamando diezmo, y además de eso la ofrenda y las primicias. En la clase de discipulado vamos a aprender de eso, ¿vale? Pero mi hermano Eusebio tiene razón. Como ley está abolida para la iglesia, pero no como ley eterna. ¿Me hago entender? Dígame, hermano. Sí. Sí. Sí, Malaquías 3:10. Ese lo vamos a estudiar en la parte de la ofrenda.
para ampliarlo. Sí. Amén, eso es un paradigma que un día estos hablamos en serio de eso, pero sí es cierto, la ley como tal no ha sido abolida, hoy lo hablamos, ¿cierto, Felipe? Y la ley del diezmo no ha sido abolida, se abolió porque ya no hay un templo donde llevar granos y cereales, pero como tal no, eso lo vamos a estudiar. Hoy no vamos a decirle aquí, traed el diezmo al alfolí, no, amén, no vamos a traer la ley a la iglesia, pero sí vamos a enseñarle al discipulado la ofrenda, ¿vale? No te asustes, Mari, ya dijo Mari, ay, sí ve, ellos dijeron que no iban a pedir el diezmo. Entonces, mi hermano, ellos firmaron la ley, nuevamente la ratificaron, vamos a cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque se había acabado en el templo la ofrenda, la administración, la gente no tenía un sacerdote al que acudir, ¿sí? Ya Nehemías lo había instaurado, todo estaba montado y les dijo, acuérdense que este templo lo sustenta el pueblo, la iglesia la sustenta el creyente, ¿sabían eso, no? Nosotros trabajamos y ojalá algún día la iglesia pueda sustentar a los pastores, a los líderes, de forma tal que puedan dedicarse al llamado. Eso es algo que debe ser así algún día, ¿no? No sabemos, en la palabra de Dios, en la iglesia del Nuevo Testamento, hay creyentes que vivían 100% de la ofrenda de la iglesia, y hay creyentes, pastores, obispos, ancianos, que trabajaban por fuera y trabajan en la iglesia. Entonces las dos partes son válidas. Con mi esposa nosotros siempre hemos dicho, le hemos pedido al Señor que Él nos permita, nos bendiga el negocio, la empresa que tenemos, para que nosotros no tengamos que sustentar exprimir la iglesia, sino más bien poder bendecir a la gente de la iglesia, a obra social. Ese es nuestro deseo, y creo que lo hablamos en lo hablamos en la reunión de ancianos, pero esa siempre ha sido nuestra meta, no vivir de la iglesia. Como Pablo lo hacía, ¿no? Nos gusta ser imitadores de Pablo en esa manera, que nadie diga que soy carga de ellos, sino antes he sido de bendición. Y la invitación a ustedes es que siempre piensen en eso, ¿vale? Cuando algún día sirvan aquí, sirvan a tiempo completo, que es nuestra aspiración. Si el Señor permite que sea para que la iglesia lo sustente, ojalá puedan tener un negocio afuera, ¿no? Que puedan, ¿me hago entender? Es lo ideal. Siempre ocuparse de las cosas del Señor al 100%. Pero eso solo lo pone el Señor y Él determina a cada quien cómo lo va a hacer. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, pagar 4, la contribución, ya hablamos, una ofrenda especial que daban ellos para sostenimiento del templo, en plata. Esa no tenía que ver con dinero, con el diezmo en granos. Tiene que ver con dinero, el cuartico de ciclo de plata. 5. Suministrar leña para los holocaustos del templo. Eso está en el capítulo 10, versículo 34. ¿Das algo más a tu iglesia hoy o simplemente das lo mínimo? ¿Qué era la leña? La leña era el combustible que consumía la ofrenda para hacer el olor grato al Señor. La pregunta es, ¿hay suficiente leña hoy aquí en la iglesia Casa Vereda? No estoy hablando de dinero. Esto no es dinero. ¿La leña de dónde sale? La leña se compra en aquel tiempo. Tal vez hoy sí toque porque aquí no tenemos árboles para ir a talar. En ese entonces, ¿qué tocaba ir a hacer con la leña? Para traer leña en el templo. Ir y traerla. Mi hermano, no había quien trajera la leña. Tuvieron que escoger sacerdotes y levitas para traer la leña. Porque no había gente del pueblo que fuera, ni a cortar, a recoger leña y llevarla al templo para que todos los días hubiera holocausto. ¿Qué es la iglesia hoy? ¿Cuál es la leña de la iglesia? Tú vienes a orar, vienes a las reuniones, no hablo de dinero, vienes a apoyar la obra en oración, traes invitados, traes gente que sea olor grato al Señor, almas perdidas que escuchen la palabra y se conviertan, que reciben administración del pueblo, del templo. Hoy, en este caso, aquí de la iglesia, esa es la leña, mi hermano. ¿Estás trayendo leña a tu iglesia? Nos falta, ¿sí? Hemos traído, lo hemos hecho, no lo dejemos de hacer. La leña, el holocausto, el olor grato al Señor, ¿cuál es? Evangelicemos y que más personas conozcan de Cristo. Este sea el día, el momento de la salvación para ellos. No dejemos de traer. Inviten, mi hermano. No se pierde nada con invitar, ¿no? Don Vitelio llegó por invitación aquí de don Eusebio. Y muchos de ustedes son invitados de otros, ¿no? Nosotros fuimos invitados de alguien, no, bueno, mi esposa y yo no. Nosotros, aterrizamos por ahí. Yo no hice una invitación diferente. Pero todos hemos sido invitados de alguna u otra manera, algunos por el Espíritu Santo y otros por personas. Esa es la leña, mi hermano. ¿Tenemos que traer leña a dónde?
Échale candela al monte que se acabe de quemar. ¿Cómo crece una iglesia si no es con leña, cierto? Con personas. Amén. 6. Eso lo edito del video. Bendita tu misericordia, Señor. La palabra no es la que nos da leña. Bien, básicamente entonces capítulo 10. Vamos a resumirlo porque nos quedó la noche. ¿Qué tiene que ver? Mi hermano, ahora tú respóndele a Dios con lo que Él ya hizo. Ya reconstruyó tu templo, ya hay ministración en tu templo, está el Espíritu Santo en ti como creyente, que te está hablando, te está diciendo, bueno, deja de pecar, sé santo, conságrate a mí, lee la palabra, ven te la enseño, ven te la explico. ¿Qué tienes que hacer tú? Congrégate, aprende, discipula, ofrenda de lo que Dios te da. Si tienes tiempo, ofrenda al tiempo, mi hermano. En la iglesia hay cosas por hacer. Si Dios permite que vivamos aquí, esta iglesia va a estar abierta todos los días, ¿sabían? Nosotros siempre hemos querido que sea una iglesia 24 horas. ¿No cree que necesita personas que estén ministrando aquí? Que estén orando e intercediendo. Entrega tus dones, mi hermano. Tus habilidades dadas por Dios. ¿Sí? ¿Lo hago entender? Dios te está diciendo, ya reconstruí tu espíritu, estoy ahí contigo, estoy levantándote internamente, estoy reconstruyendo tus muros, tu familia, tus finanzas, tu casa, tu carro, tu beca. ¿Ahora qué me vas a dar? Porque reconoce que soy yo el que te lo doy. Este es el capítulo 10. Restaura tu ofrenda al Señor, tiempo, dones, dinero, lo que sea. ¿Amén? ¿Sí? Bien. Capítulo 10. Pasemos si no nos cogió la noche otra vez. Es que Nehemías tiene 11. Nehemías tiene tanto para dar. Cortico, ese es cortico el capítulo 11. El capítulo 11 tiene que ver con que Jerusalén todavía estaba desierta. La gente no quería entrar a Jerusalén nuevamente. ¿Por qué? Porque cada vez que Jerusalén estaba bonita, venía una nueva nación y ¿qué hacía? La destruía. Normalmente la gente decía, ay, pero es que uno va allá a esa... Es que yo voy allá a la iglesia y me dan palos, me dan leña, dijo por ahí don Eusebio. Salgo aquí con nuqueado. La gente no quería ir a Jerusalén. Una, porque había esa tendencia a creer que iba a ser destruida si la habían otra vez como poderosa nación. Y otra, porque estando en Jerusalén, se comprometían a cumplir la ley, mi hermano. Les tocaba, ay, sábado 6 de la tarde, ya no trabajemos más, ya no produzcamos más dinero, vamos a preparar la paz. Viernes 6 de la tarde, perdón. Y sábado 6 de la noche, sentaditos en familia, mis amados hermanos, hijos míos, Moisés, y contar todo el Pentateuco. Contar todo el Pentateuco. 5 libros resumidos en 2-3 horas de charla del papá de la casa, comiéndose el sacrificio de la paz. Tenían que hacer todo eso. Entonces muchos decían, ay, pero qué jartera. Si yo a las 6 estoy en la ruta, hermano, estoy iniciando el viernes. ¿Me hago entender? ¿Cuál es el Jerusalén de hoy nuestro? ¿Cuál es nuestro Jerusalén hoy? La iglesia, mi hermano. ¿Me hago entender? Hay muchos creyentes que no les gusta ser conocidos. Por eso las mega iglesias son mega iglesias. Porque como no son iglesias de Dios, donde el buen pastor cuida sus ovejas, o sea, donde ese líder que grita ya, amén, amén, cuida a la ovejita, la última que llegó, que se senta en la última banquita que escoja, y que solo puede ofrendar 1000 pesitos una vez al mes. ¿Me hago entender por qué son mega iglesias? Porque la gente no quiere ser conocida. Nuestro Jerusalén hoy es la iglesia, mi hermano, donde el pastor le dice, José, estás más gordito, haz dieta. Donde yo lo conozco por nombre. Esto es un chiste, ¿no, mi hermano? Estás fortalecido. No, en serio, ya es que para mí están haciendo caras de que no sea. Es un chiste. ¿Me hago entender? En Jerusalén la gente se conocía. Era una ciudad grande, pero se conocían. La gente no quería ser conocida. Querían seguir en su vida vana. Hoy la gente llena las mega iglesias porque ya no los conocen, no les interesa el pastor. Dice que me traiga ofrendas, si sean 1000 pesos, como son 100,000, ya tengo 100 millones aquí mensuales. ¿Me hago entender? Ellos no querían retornar a Jerusalén porque tenían que cumplir con la ley, iban a ser vigilados, iban a estar los sacerdotes caminando por las calles, tenían que ir a llevar leñita. ¿Me hago entender? Por eso la gente no quiere las iglesias pequeñas o medianas, porque los conocen. El pastor les dice, mi hermano, el barbecue, ¿cuándo va a ser construido? ¿Me hago entender? Sí, me hago entender, mis hermanos. Nosotros debemos ser conocidos. No tengan temor de conocer a sus hermanos en Cristo. Así es.
Así es. Esa es, mi hermano. Permítanse conocerse entre ustedes, hermanos. Invítense un tinto, sean amigos. Café de Colombia, otra publicidad. ¿Me hago entender? Seamos ovejas del Señor, mi hermano. No seamos cabritos del ganadero. Llámese como se llame la mega iglesia. Amén. El capítulo 10 básicamente es eso. 11. La gente no quería ir a Jerusalén porque iba a ser conocida, iba a tener que cumplir la ley. A las 7 de la tarde tenía que cerrar sus puertas el viernes y cumplir. No querían cumplir. La gente no se reúne en las iglesias del Señor porque tiene que cumplir. No hablo de diezmos, ofrendas, tiene que cumplir con ser testimonio, con orar los unos por los otros, por oler a pastor y oler a oveja. ¿Me hago entender? Seamos, como en aquel tiempo Nehemías les ordenó, vengan. No, las células eso es algo diferente. Eso no es pastoreo. Ese es el invento de ellos, ¿no? No, en las células somos 15, somos 20. Para algunos somos 12, ¿cierto? Y nos multiplicamos, como la carismática. Y ahí están pastoreadas por el líder. Mentira, mi hermano. El líder es un tipo que sigue un libreto, una cartillita. Y no se puede salir de esa cartilla. Y lo que ministra es bagazo porque desde arriba en adelante está recibiendo una doctrina errada. Grupos familiares sí se pueden hacer. ¿Vale? Yo no estoy en desacuerdo con los grupos familiares. Pero pastoreados. O sea, ahí tiene que haber un líder que está para pastor. ¿Vale? Y no tiene que ser solo de 12 y multipliquémoslo por 12 y abramos 12 y recojamos ofrendita. Nada que ver. Amén. Capítulo 12. El capítulo 12, el gran resumen, es la adoración. Adoración en el templo. La adoración restaurada en Jerusalén. Si ustedes se han dado cuenta, estos últimos capítulos son una recopilación, un resumen de todo el libro. ¿Sí? Tenemos hambre ya, ¿cierto? Y ese barbecue nada que se quiere levantar. Entonces, mis hermanos, ¿cómo está tu adoración hoy en tu templo? ¿Cómo estás adorando al Señor? ¿Cómo lo adoras en la alabanza? ¿Cómo lo adoras en la oración? ¿Cómo lo adoras en tu trabajo? ¿Cómo lo adoras en tu colegio, en tu estudio, en tu universidad? Adora al Señor en todas las áreas de tu vida. Que todo sea un acto de adoración para Dios. Si todo uno lo hace para Dios, un acto de adoración, uno no le va a echar la abuela al tipo que le cerró en el carro cuando va en la calle, ¿cierto? Porque lo estás haciendo una adoración para el Señor. Si estás adorando en tu trabajo, no vas a robar a tu cliente, o no hago entender, no vas a hacer trampa en tu trabajo. Que toda tu vida sea un acto de adoración. Capítulo 13 y final. Final, no va más. Capítulo 13 tiene que ver con el yugo desigual. Este capítulo es muy fuerte, mi hermano. Este capítulo es duro, y es más duro en Esdras que en Nehemías. En el libro de Esdras es peor. Este capítulo tiene que ver con lo siguiente. Voy a resumirlo con respecto a Esdras porque los dos capítulos tienen que ver a plenitud en esto. Si tu yugo es igual, no lo estás dirigiendo tú, o sea, no eres tú la cabeza de ese yugo, ¿qué tienes que hacer? Desecharlo, mi hermano. En Esdras lo leemos. En Esdras se obligó a los judíos que estaban casados con extranjeros a despedirlas, a darles carta de divorcio, a ellas y a sus hijos, o a ellos con los hijos. ¿Cómo lo ves? Tú que tienes ojos. La ley de Dios. Sí. Sí. ¿A casarse en la misma congregación? Claro, amén. De la misma doctrina, así es la realidad. Por eso les digo que el yugo desigual es, para el Señor es abominación, mi hermano, porque tú te corrompes a plenitud. Entonces, mira, el capítulo 3 está hablando de que si tú estás mezclado con alguien que no es de Dios, estás en yugo desigual. Y en Esdras nos muestra que tenías que despedirlo, o irte con ellos, o sea que dejabas de ser parte de la nación. No, por eso, el yugo desigual habla de cuando yo tengo un vínculo directo con esa persona, socio, familia, familiar, esposo, esposa,
hijos. ¿Me hago entender? ¿Sí? Es un vínculo que me involucra y puede destruir mi fe. Es el yugo desigual. No, yo tengo el 90%, el 99% de mis clientes son inconversos. Tengo una relación comercial con ellos, les vendo y ya. ¿Me hago entender? Pero no participo de sus obras. Y yo me relaciono con ellos muy poco. Llego, saludo, entrego, hasta luego. Amén. No, yugo desigual. Yugo desigual es cuando yo tengo una relación directa que me involucra a plenitud, en mi intelecto, en mis finanzas, en absolutamente todo. Amén. Aquí el Señor había pasado una circunstancia. Recuerden que recuerden que Nehemías se fue, ¿a dónde? A dar cuentas a Babilonia, ¿cierto? Duró 12 años gobernando. Durante esos 12 años, adivine cómo fue Jerusalén. Chévere. 12 años. El templo restaurado todo. Nehemías se fue. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo en Babilonia. Pero cuando regresó, ¿saben qué pasó? No había leña en el templo. Los levitas, ni por las curvas. Se había acabado toda la adoración en el templo, mi hermano. ¿Por qué? Porque en Jerusalén habían muchos casados en yugo desigual. Y entonces, dentro de ese yugo desigual estaban los moabitas. Y estaban los moabitas y los amonitas. Y Dios específicamente le había dicho a su pueblo, con los amonitas y los moabitas, no te unáis. Y era lo que prevalecía ahí. ¿Recuerdan a un personaje que mandó unas carticas? ¿Cómo se llamaba? Tobías. ¿De qué raza era Tobías? Amonita. ¿Y saben qué pasó? ¿Recuerda que él quería la destrucción de Jerusalén? ¿Se acuerdan que él quería matar a Nehemías? ¿Sabe qué hizo? Dijo, yo como destruyo lo que Nehemías ha hecho, hizo que el sacerdote del templo, una de sus hijas, se casara con un familiar de él, un hijo de él. ¿Ves cómo es el yugo desigual? No, pero es que es un duro de Jerusalén. Él tiene poder, porque Tobías tenía poder político, tenía poder económico, y metió un anatema, dice Henry, en el templo, a un familiar suyo con un familiar del sacerdote. ¿Y sabes qué fue lo peor que hizo el sacerdote? Sí, señor. ¿Sabes qué hizo el sacerdote? Le construyó en una de las recámaras donde se guardaban los diezmos, le construyó un penthouse. ¿Cuánto tiempo estuvo Nehemías allá? No sabemos, pero hubo tiempo para que pasara todo esto. ¿Y qué pasó? Lo primero que pasó en el templo cuando hubo yugo desigual, se acabó el sacrificio, la ofrenda, no había leña, y los levitas, ¿saben qué tuvieron que hacer? Irse a trabajar. No, porque no había quien lo hiciera. Mi hermano, ¿qué tiene que ver eso contigo hoy? La relación de yugo desigual te puede llegar a hacer perder adoración, ofrenda, comunión, y te va a tocar ir a trabajar para ganarte tu vida. O sea, la bendición de Dios, ni por las curvas. Dios no te va a cubrir, Dios te va a proveer escasez, va a permitir que haya en tu casa escasez, problemas, enfermedades, porque no estás cumpliendo con lo que firmaste, y ya hiciste el pacto con Cristo, Él lo hizo contigo, tú lo aceptaste, y vienes y te unes en yugo desigual, y aparte de eso, hagámosle una habitacioncita en el templo. Ay, ¿dónde? Aquí, donde van los diezmos, en vez de que haya diezmos, aquí hay espacio para un penthouse, con jacuzzi. Mi hermano, ¿nos puede estar pasando eso? En nuestra casa, aquí, en el templo del Espíritu Santo, y en nuestra casa, en el yugo desigual, en nuestra empresa, en el yugo desigual, en el estudio, chicos, ustedes que estudian con el 99% de inconversos, pilas con el yugo desigual, no le hagan cuartito, aparte, al yugo desigual. Es que es bonito, mire, es que es poderoso, y estoy enrazado con él porque es que me casé, mi hijo se casó con la hija de él y somos cuñis, o compadres, o, me hago entender. El yugo desigual es pésimo, nosotros no lo vemos, mi hermano. Llegó Nehemías y encontró que toda la adoración del templo se había perdido. Permíteme, mi hermano, es que nos cogió la noche. Se había perdido, se había acabado todo. Todo lo que él instauró durante esos 12 años, se acabó. Ni leña, ni levitas en el templo, ni día de reposo. Porque el sacerdote se unió en yugo desigual. Con un enemigo del que Dios le había dicho, no os unáis. ¿Qué relación tiene el incrédulo con el creyente? Ninguna. En negocios, en trabajo, pero en comunión no hay nada, mi hermano. ¿Me hago entender el peligro del yugo desigual? ¿Sí?
Aquí lo voy y lo reitero en el último capítulo de Nehemías, ¿vale? Entonces, mi hermano, finalizamos, miremos el informativo. Nehemías restauró todo, ¿no? Nehemías llegó, le dio correa a todo el mundo, echó a Tobías con todas sus cosas, la sacó de Jerusalén, echó al sacerdote y creo que echó fuego, ¿no? Ese llegó como Cristo con el látigo, ¿no? Y dio cohete. Entonces, mi hermano, revisa con Dios tus relaciones de hoy, tus relaciones personales, familiares, de negocio. Si hay yugo desigual en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete, pide perdón y empieza a pedirle al Señor que ese yugo desigual desaparezca. Si tenemos inconversos en nuestra casa, como nos puede estar pasando el día de hoy, mi hermano, ora, intercede, ayuna, predica a tiempo y a destiempo. Mi hermano, por lo de la casa. Sí. Sí, sí. Sí. Hermano, nosotros podemos trabajar con inconversos, y es más, cuando uno es empleado de una empresa, uno trabaja con inconversos y le paga un inconverso. El problema es mezclarme yo con ellos. Yo puedo tener un negocio con un inconverso, ojo, pero que eso no involucre mi fe. Que cuando él vaya a firmar un cheque de impuestos, el cheque esté completo, no que diga, no, mire, es que podemos hacer esto y solo vamos a pagar la mitad del impuesto. Ese es el problema. El problema del yugo desigual es cuando yo participo de la obra de él. ¿Cómo es un yugo desigual en mi casa? Bueno, en mi casa no lo hay. Tenemos circunstancias en donde se quiere montar un yugo desigual. Y ustedes son testigos y yo les he dicho de que nosotros a mis hijos y a nosotros mismos nos llamamos a cuenta de continuo. Porque uno puede caer en un yugo desigual sin darse cuenta, en su casa, con sus hijos, con la esposa, con el esposo, por permitir pequeños zambalacitos, carticas de zambalat chiquitas. Y dice, eso no pasa nada. Ah, mi hija Geraldine es tan linda, tan hermosa, eso no pasa nada. No, ella puede caer en un yugo desigual que me trae yugo desigual a mi casa. O mi hijo Emanuel, ¿me hago entender? Nosotros mismos. Por eso tenemos que revisarnos con el Señor. Señor, mira mi casa, mira mi empresa, mira mi estudio, mira mis relaciones. Muéstrame si hay un yugo desigual y dime cómo solucionarlo. Si es un yugo por conversión, ¿qué tienes que hacer? Clamar, interceder, orar por conversión, predicar a tiempo y a destiempo. Si es un hijo tuyo, obliga a mi hermano. Yo les he dicho, yo no le permito a un hijo mío decir, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy, yo no creo en su Dios. El día que me diga eso, es más, nosotros los hemos sentado a nuestros hijos y hemos dicho, bueno, ya no van a vivir de mi religión, van a conocer al Dios vivo. Y mi obligación es que caminen en eso. Y yo le he dicho, y el día que no quieras caminar con mi Dios, ¿qué tienes que hacer? Mi esposa es testiga de esto que le estoy diciendo. Ahí está la maleta. Usted ya no puede ir de mi religión. Conmigo que estudie universidad, que viva bajo mi techo, que yo lo alimente, ayúdanos en el trabajo, en lo que sea, no hay problema. Pero yo no voy a permitir que en mi casa haya un hijo inconverso, mi hermano. Por lo menos lo obligo a venir a la iglesia y a que participen de lo que pueden participar siempre y cuando estén bajo la dirección. Yo he tenido problemas con mis hijos, ellos no son perlitas, yo tampoco, ¿no? Y nos hemos amonestado, ¿sí o no, hijos? Nos hemos llamado la atención. Yo les he dicho, mira, a mi hija, Catherine, yo le dije, si tú no cambias esta actitud y esta, yo te siento y otra persona vendrá a manejar eso. Eso pues aparentemente es sencillo y todo, pero ella corrigió la actitud y estamos en ese proceso, levantando los muros. Yo les dije hace 8 días tal vez, o hace 15. Tenemos que estar continuamente vigilando que los muros no se derrumben, mi hermano, porque nuestros hijos pueden caer en yugo desigual sin darnos cuenta y eso va a afectar nuestra casa. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que puede irse para el infierno, mi hermano. Y tú participaste de eso por no amonestarle su pecado. Así de sencillo. ¿Me hago entender? Nosotros a nuestros hijos, ¿cierto, Gerald? Sí, mi hermano, eso pasa. Le dicen, ay, yo no quiero su religión, mire tan fanático. Hombre, a estos chicos les hemos dicho, yo no puedo ser testimonio ante una iglesia, una comunidad, que somos 15, somos 20, si mi casa es un desorden y yo permito el pecado. Yo no voy a permitir que un hijo aquí se pare a sabiendas que está
haciendo algo indebido por fuera. ¿Y cómo sé que está haciendo algo indebido? Porque el Espíritu Santo me lo revela. ¿Y cómo lo corrijo? Sentémonos y arreglémoslo. ¿Y si hay que dar juguete? Bueno, ya tan grande no se dan juguete, aunque de vez en cuando se... La chancleta, ¿no vieron un video por ahí en internet que les mandé? Amén. ¿Me hago entender? Empieza por mi casa, mi hermano, mire lo que yo les predico aquí, empieza por mí. A mí esto me ha dado palo, dijo, me dio leña, yo me he dado leña con Nehemías, porque uno cree que todo está correcto y Nehemías le enseña que todos los días tiene que estar ojo pelado, todos los días tiene que estar vigilante, todos los días tiene que estar corrigiendo mi vida y la de mi entorno. Todos los días tiene que estar preguntando, como le digo yo a Alba, mi amor, ¿cómo estuvo la predicación? ¿Estuvo así? ¿Qué hice mal? Ella me lo corrige, yo he olvidado muchas veces, edito cosas que hice mal y las trato de corregir. No hablo de los chistes bobos, ¿no? ¿Me entienden? Todos los días tenemos que estar vigilantes, mi hermano. Nehemías nos muestra eso. Él se descuidó, y no se descuidó porque yo creo que él dejó encargado a alguien, pero ese alguien le importó 5. A eso tiene que verle el resumen, ¿vale? Entonces, mi hermano, yugo desigual vamos a ver siempre, la palabra de Dios siempre nos va a hablar de que no nos usamos en yugo desigual. Resumen, tenga un propósito, esto lo tomé de la Biblia Diario Vivir. Lo aclaro ahí para que no digan que estoy copiando y pegando. ¿Amén? Esto es de la Biblia Diario Vivir. Dice, tenga un propósito, el resumen de todo Nehemías. Tenga un propósito claro y continúe evaluándolo a la luz de la voluntad de Dios, de la palabra. Nada evitó que Nehemías se mantuviera en el carril. Él siempre lo vigiló en el propósito de Dios. Tenemos la Biblia. Sea directo y sincero. Todos sabían exactamente lo que Nehemías necesitaba y hablaba la verdad, aun cuanto esto hiciera más difícil alcanzar la meta. A veces los predicadores no predican de pecado porque dice se le da la mitad a la iglesia y se le bajan los diezmitos. ¿Sí o no? Por eso predican solo bendición. El Señor te quiere bendecir. Y nunca dicen el Señor no te va a bendecir porque estás pecando. Aquí lo vamos a hacer, mi hermano. Nehemías lo hizo. Y Dios lo sostuvo, lo mantuvo y lo bendijo. Amén. 3. Viva por encima del reproche. Las acusaciones en contra de Nehemías eran vacías y falsas. ¡Ay, es que usted se volvió un religioso! ¿Sabe qué, papá? ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Usted está robando a la gente, usted está no sé qué, como me dijo mi hermano. Eso fue lo que el contexto, con lo que escribió. A esos pastores ladrones. Y publicaban las cosas tan... Señor, ¿y qué? Eso no va a evitar que yo deje de predicar. Él es un hijo del diablo, es un inconverso. Lo que él diga no me vale, porque a mí me vale lo que dijo Dios. Y él dijo, predica a tiempo y destiempo. Yo y mi casa serviremos. Si tú vives conmigo, papito, alíñate. Amén. ¿Sí? Mi casa es un poco rígida en ese sentido, mi hermano. A veces hasta mi esposa me dice, usted parece dictador. Pero después el Espíritu Santo le dice, ay, pues que la palabra es dictatorial. La palabra es una sola, yo no puedo estirarla, mano. Yo no puedo estirarla porque cuando la estiro, caigo en el evangelio, la prosperidad, la sanidad, los milagros y me olvido de la ley. Y la ley no ha pasado como lo dijo Eusebio. ¿Amén? ¿Sí? Siga la ley de Dios. 4. Sea una persona de oración constante, obteniendo poder y sabiduría de su contacto con Dios. Todo lo que Nehemías hizo glorificó a Dios. Mi hermano, si yo no leo la Biblia, si yo no oro, si no ayuno cuando el Señor me ponga a ayunar, si no tengo comunión con mis hermanos, yo no tengo poder de Dios en mi vida. Lo que tengo es religión. Me como la hostia, me tomo el vinito y soy de Dios. ¿Me hago entender? El poder de Dios no está en otra cosa que comunión con su palabra, con el Espíritu Santo y con los hermanos en la iglesia. No más. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me entendemos? No lo digo yo, lo dice la Biblia y lo dice la Biblia Diario Vivir. Pues. Siga la ley, eso sí es mío. Siga la ley de Dios, su palabra día a día, y al final de este año verá la bendición de Dios y muchos planes y propósitos en el Señor cumplidos, mi hermano. No hay otra. ¿Tú quieres triunfar en tu vida? No esperes que con una ofrenda vayas a triunfar. Tu ofrenda bien, bendito el Señor, es acepta en la iglesia, pero tú vas a triunfar en tu vida si estás agarrado a la mano de Dios. Nehemías lo logró en 52 días levantar algo que estaba destruido 100 años atrás. Logró en 12 años establecer una relación del pueblo real con Dios. ¿Vale? Dios, mi hermano, qué vaina, ¿no? Era tan fácil en el mundo, ¿cierto? Yo trabajaba, yo ahorraba, yo compraba, yo me endeudaba con el banco y lograba mis metas. Es más fácil con Dios, mi hermano. ¿Vale? Mi hermano, terminemos. A veces el liderazgo parece algo atractivo, pero a menudo es un trabajo solitario, ingrato y lleno de presiones que compromete los valores y estándares. Durante todo el estudio vimos que a Nehemías de una u otra forma lo quisieron matar, lo quisieron comprar, ¿cierto? Quisieron romper el esquema que Dios le había dado para construir los muros. O sea, quisieron lo que hacen hoy los políticos, ¿no? Dame votos y yo te doy puesticos, ¿no? Y lo que hace mucha gente, ¿no? Ay, la iglesia para que no se vaya, yo les voy a predicar es
solo prosperidad. Entonces la gente va a estar contenta y va a traer más plática acá. Vendió su primogenitura, la cambió por un platico de lentejas. Los líderes tienen ese riesgo, mi hermano. Amén. En el trabajo, ¿no? No vendamos la primogenitura. Conservemos nuestra posición de hijos de Dios. Nehemías pudo llevar a cabo una enorme tarea en contra de las increíbles probabilidades de fracaso, debido a que aprendió que no existe éxito sin riesgo de fracaso. No hay recompensa sin trabajo arduo, no hay oportunidad sin crítica y no hay verdadero liderazgo sin confianza en Dios. Este libro trata de la reconstrucción de los muros de una gran ciudad, pero trata de la renovación espiritual, de la reconstrucción y la dependencia de Dios de un pueblo. Somos el pueblo que depende, es de Dios, no del próximo presidente de la República, no del Mundial de Fútbol, ni de los clientes, no del profesor de la U, no de mi papá y mi mamá. ¿De quién dependo? De Dios. Y si mi relación con Dios está correcta, de una manera real, fiel y firme, el Señor va a abrirme las puertas, va a bendecirme, va a mantenerme, tal vez enfermo, pero me va a restaurar. En cualquier circunstancia Él va a estar ahí de la mano. Amén. Y terminamos. ¿Hacia dónde dirás tu mirada? Como decía, recuerda que he puesto los ojos en Cristo y están dos muñequitos, uno se supone que es Cristo cargando la cruz y otro apoyándolo, ayudándolo a cargar, mi hermano. Salmo 121 dice, es un cántico de ascenso gradual. Ese lo cantaban, lo rezaban, lo recitaban los judíos cuando subían hacia el templo al sacrificio. Iban subiendo las gradas, iban hablando de este salmo. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Recuerden que como ellos habían mezclado su fe y su adoración al templo con el paganismo, ellos iban a adorar también ¿a dónde? A los montes. Y aquí el Señor está diciendo, ¿dónde vas a buscar tu socorro? ¿Adorando en los montes, haciendo un holocausto al diablo? ¿En los árboles? Eso es lo que está diciendo aquí David. Y dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿A dónde debo mirar en cualquier circunstancia de mi vida? ¿Al banco? ¿Al amigo? ¿Al vecino? ¿A quién? Al cielo, no a los montes. El banco es un monte, te puede ayudar, pero te volviste esclavo de él. El diablo te ayuda, mi hermano. La gente hace pactos con el diablo y el diablo les da la platica y lo que le piden. ¿Pero se volvieron esclavos de quién? Del diablo. ¿De dónde viene tu socorro? Salmo 121. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitas que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Mis hermanos, se nos hizo noche.